Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. 7 de la mañana con 1 minuto, 22 grados centígrados. Muy buenos días, les saluda Miguel Ángel Vargas y estamos transmitiendo desde la cabina de Super 98.9 en la tierra favorita del sol. Nos escuchan a través de esta frecuencia en toda la zona metropolitana de la ciudad de Colima. Nos escuchan también a través de Max 105.3 allá en el Valle de Tecomán. Comenzamos este programa que es una producción fruto de una alianza, Informe 24, fruto de una alianza entre estacionpacífico.com y Grupo Audiorama Comunicaciones, que nos recibe, que nos abre las puertas para llegar a todos ustedes a través de la radio. Nos están escuchando también a través de la transmisión de Facebook, transmisión en vivo que hacemos todos los días, y le damos la bienvenida a la gente que por esa vía entra en comunicación con nosotros. Les agradezco esta mañana de jueves, esta fresca mañana de jueves, su compañía, que nos reiteren con ella su preferencia, que vayamos consolidando este proceso en el que nosotros intentamos día con día ofrecerles información útil, información rigurosa, periodismo serio para todos ustedes, y que ustedes nos van abriendo las puertas de sus hogares. La gente que está chambeando, que le toca trabajar por estar en actividades esenciales y que le toca trabajar desde temprano, o la gente que nos escucha desde sus hogares, que donde sea que nos estén escuchando y como sea que nos estén escuchando, de alguna manera nos están incorporando en su rutina diaria. Eso obviamente lo tomamos como un privilegio, pero también como una responsabilidad. ¿De qué vamos a platicar en los próximos 120 minutos que hay en el menú del programa de hoy, por decirlo de alguna manera? Vamos a seguir actualizando la información de la pandemia, que sigue con un crecimiento acelerado. No se han visto nuevos récords en cuanto a nuevos casos en los últimos días, pero obviamente con un par de días de esto no podemos cantar victoria, ni mucho menos. Se consolida el tránsito del foco de la pandemia en el estado de Colima, de Manzanillo hacia Tecomán. En Tecomán es donde está en este momento el mayor problema, y estaremos platicando un poco de esos datos, del crecimiento vertiginoso que se ha tenido en Tecomán y de algunas cosas relacionadas con la pandemia. Además de ello, vamos a platicar de dos temas de fondo, uno de los cuales ayer lo introducíamos apenas, comenzábamos a platicar de ello, que es qué está sucediendo con la educación en este proceso de pandemia, y nos vamos a quedar con la parte de educación institucionalizada, ¿no? De las complicaciones para cumplir con un programa de estudios, con un plan de estudios, de las complicaciones de la educación a distancia y de cómo está cambiando esto la dinámica de aprendizaje. Para ello conversaremos con el especialista en pedagogía, Juan Carlos Yáñez, de la Universidad de Colima. Conversaremos con él despuesito de las 8 de la mañana. Y hay otro tema que ya les había adelantado, que me parece que es de una relevancia profunda, esta propuesta lanzada por el Ejecutivo Federal para reformar el sistema de pensiones en nuestro país. Y para comenzar a hablar de ello, tendremos por ahí de las 8:30 de la mañana a una especialista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, especialistas en finanzas públicas, y con ellos trataremos de, por un lado, entender la propuesta, qué implica sobre el cambio actual, que a grandes rasgos es que sea menos difícil que llegues a una pensión garantizada, menos semanas de cotización, y que esta pensión sea menos vergonzosa, ¿no? Que sea en cuanto a monto mayor de los niveles bajos, los niveles mínimos,
¿Y esto qué implicaciones tiene? ¿Quién lo paga y cómo lo paga? Principalmente son mayores aportaciones de las empresas, es decir, están incrementando su costo laboral, pero explicar esto, explicar las consecuencias que tiene, es algo que estaremos platicando con Alejandra Macías del CIEP, por ahí de las 8:30 de la mañana. Además de estas dos entrevistas, de temas que no son tanto de la coyuntura, pues, es decir, no es que importe en este momento, sino es un tema que va a importar en los próximos meses y en los próximos años, este tema de las pensiones. También en los próximos meses seguirá importando este tema de cómo nos adaptamos si seguimos en confinamiento en el sistema educativo. Y también se abren otras aristas en este tema que ya estaremos explorando, ¿no? Los cambios en el comportamiento de los niños, dependiendo de la edad, los padres de familia, las tensiones en el hogar, cosas desde el ámbito más psicológico que también estaremos buscando abordar en programas posteriores, pero por lo pronto abordaremos lo pedagógico con Juan Carlos Yáñez. Y hay otros dos temas nacionales que me gustaría platicar con ustedes y que ojalá nos alcance el tiempo. El día de ayer, por 4-1, pues se rechazó un proyecto que buscaba despenalizar el aborto en el caso de Veracruz, pero que podría, por su resolución, tener implicaciones más allá de Veracruz. No entraron al fondo del asunto, pero es importante, es un tema importante, es un tema que genera pues opiniones encontradas, las cuales yo respeto, algunas con base médica, algunas con base religiosa, algunas opiniones sobre lo meramente legislativo y de interpretación legal. Respeto todas las opiniones y aquí hay que escuchar a todas, pero es un tema que, como le importa a la sociedad mexicana, que es importante para las mujeres y que el máximo tribunal no había fijado postura, pues era un tema que generaba expectativas sobre eso porque podría tener consecuencias en términos de normativa para todo el país. Les estaremos explicando lo que sucedió en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de ayer y también vamos a platicar del caso Emilio Lozoya. Ya platicábamos de una de las carpetas de investigación el día de ayer, porque el día de ayer ya teníamos la información respecto a la vinculación a proceso por todos los delitos que acusa la Fiscalía General de la República que hubo alrededor de una compra de una planta denominada agronitrogenados allá en Veracruz por parte de Petróleos Mexicanos y algunas pues contraprestaciones que habría recibido en lo personal Emilio Lozoya por ello. Pero la segunda de las carpetas de investigación tiene que ver con el caso Odebrecht y en ese caso lo que le acusan es de haber recibido sobornos para entregar contratos. También fue vinculado a proceso, no se le dictó prisión preventiva, con lo que podrá enfrentar con limitaciones, con medidas cautelares, pero podrá enfrentar sus procesos en libertad Emilio Lozoya. Obviamente esto también, además de relatarles el detalle de lo sucedido en esta audiencia, que lo conocemos simplemente porque el Poder Judicial habilitó vía WhatsApp cierta información sobre cómo se iba dando la audiencia, es decir, no fueron audiencias públicas. Y vamos a platicar lo que sucedió en la audiencia, los 6 meses que dan para la investigación complementaria y demás. Pero también ojalá nos alcance el tiempo para entrarle un poquito a la discusión sobre este proceso evidente de negociación entre la Fiscalía, porque obviamente se lo van a achacar al gobierno de México y se lo van a achacar a Andrés Manuel López Obrador, pero tenemos que entender que quien presenta la acusación es la Fiscalía, que tiene autonomía constitucional, y tenemos que entender que quien dirime si tiene razón o no la Fiscalía es un juez que pertenece al Poder Judicial de la Federación y no al gobierno de México. Pero sí es importante pues también discutir estos dilemas que surgen respecto a que Emilio Lozoya promete colaborar y se le dan ciertos beneficios, pero también la ciudadanía dice, oye, ¿por qué este señor que se robó tanto, pues al final lo están perdonando? De alguna manera medio lo están perdonando porque el señor no ha pisado la cárcel. Que porque si le dolía el esófago y estaba anémico,
Oigan, también ya dictaron orden de aprehensión contra Billy Álvarez de la cooperativa Cruz Azul. Yo creo que le va a empezar a también doler el esófago y a ponerse anémico. Pero bueno, vamos a platicar del caso Emilio Lozoya. Vamos a tener estas dos entrevistas. Vamos a actualizar la información sobre la pandemia, que el día de ayer tuvo 54 nuevos casos y tuvo 7 fallecimientos en el caso de Colima, y esto es importante decirlo. También actualizaremos la pandemia, la situación de la pandemia en el ámbito nacional, que bueno, se dieron 5.759 nuevos casos, se ha superado la barrera de los 400.000 casos acumulados en nuestro país, se ha superado la barrera de las 45.000 defunciones, el día de ayer se dieron 485 defunciones, pero comenzamos a ver en la gráfica y bueno, si la gente no nos tiene en nuestras listas de difusión, les invitaría a que vía WhatsApp nos enviaran un mensaje pidiéndonos incorporarlos en nuestras listas de difusión al 312-171-0598, porque al momento que sale la información la procesamos unos minutos y presentamos gráficas sobre ello, y en esta gráfica que le hemos dado seguimiento a lo largo de la pandemia, comenzamos a ver cierta estabilización en el ritmo de crecimiento de la pandemia en nuestro país. Yo lo veo gráficamente, no soy epidemiólogo, se ha dicho muchas otras veces que se aplanó la curva y la curva no se ve que se esté aplanando, pero ya ahora sí comienza a verse cierta estabilización en el ritmo de crecimiento y que pudiera ser pues el inicio de una etapa un poco más optimista sobre el desarrollo de la pandemia en nuestro país. Así es que vamos a estar platicando de todo ello. Les reitero las vías para estar en comunicación. La gente que nos escucha por radio nos puede escribir en el 312-171-0598. Les pediríamos de favor que nos escriban, que no nos llamen. Tenemos habilitado para escuchar mensajes de voz, cualquier imagen que nos quieran enviar, texto, pero no contestamos como tal las llamadas. Así hemos decidido administrar esta vía de comunicación, 312-171-0598. Y vía Facebook, en la transmisión para la gente que nos ve a través del Facebook de Estación Pacífico. Bueno, simplemente que nos dejen sus comentarios y en el momento oportuno del programa que podamos abordarlos, así lo haremos. Dicho lo dicho, anunciado lo anunciado, hacemos una pausa y comenzamos. Ya inició la gran barata de la Marina, con descuentos hasta del 50%. Además, de sábado a martes, 12 meses sin intereses en todo para tu hogar. Y 6 meses sin intereses en ropa, calzado y accesorios para toda la familia. En la Marina, estrenar es muy fácil. La Marina va con tu estilo. Consulta condiciones. Gracias por continuar con nosotros en Informe 24. Saludamos a la gente que se va incorporando y bueno, también reiteramos el agradecimiento a quienes están desde tempranito. Lo primero que vamos a hacer el día de hoy, ya les platicamos de qué vamos a estar platicando. El primero de los temas a abordar es la actualización de la situación de la pandemia en nuestro país y en nuestro estado. Primero les contaría lo nacional. Hemos llegado el día de ayer, el reporte de las 19 horas de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, a 408.449 casos confirmados acumulados. De estos se estima que cerca de 50.000, 48.550 para ser específicos, están activos, es decir, son las personas que están enfermas en este momento en nuestro país. 45.000 pues no son tantas en términos de la población total, pero si esos son los casos activos que tienen capacidad de contagio, pues obviamente sí es una pandemia que está completamente extendida, ¿no? Simplemente nada más pensemos cuántas 48.000 personas, que por familia hay más o menos 4 personas por familia, pues estamos hablando ya de 200.000 personas con contacto directo. Y si piensen ustedes en cuántos contactos, cuántas personas coinciden
al día, pues así se va multiplicando la capacidad de contagio y de crecimiento de esta pandemia. 408.449 casos acumulados, 48.550 de ellos están activos, hay otros 89.978 casos sospechosos y 45.361 personas han perdido la batalla en nuestro país ante el SARS-CoV-2. En las últimas 24 horas, de estos 408.000 casos acumulados, pues se sumaron 5.752 casos nuevos y se dieron 485 decesos, menos de 500 decesos en el día. Y lo que les decía, pues en los últimos 15 días se comienza a percibir cierta estabilización en el ritmo de crecimiento de los casos confirmados, de los nuevos casos, y esto de alguna manera podría dar cierta esperanza, pues, de que se está por fin aplanando la curva, es decir, haciendo que ya no crezca más rápido, estabilizando, porque después de que se estabiliza, pues comienza la bajada, ¿no? Y eso es lo que todos estamos esperando. En el caso de nuestro estado, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues el día de ayer, como el día anterior, no tuvimos un nuevo récord en cuanto a nuevos casos. Estamos hablando de un incremento de 3.1% de casos, 54 casos nuevos, 7 defunciones nuevas. El estado de Colima ha llegado a 1.824 casos acumulados, de los cuales hay casi 800 activos, 798 casos activos, 834 se han recuperado y hemos llegado a la lamentable cifra de 211 defunciones acumuladas a lo largo de la pandemia del COVID-19 en el estado. Se han descartado casi 1.600 casos como negativos y hay otros 69 casos sospechosos, de los cuales 49 reciben atención ambulatoria en sus domicilios y 18 están hospitalizados. Se han dado también 2 fallecimientos en la categoría de sospechosos, esperando el resultado de confirmación o rechazo de COVID-19. Pero esta es más o menos la situación. Sin embargo, el foco yo quisiera ponerlo en el municipio de Tecomán, porque la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado de Colima informó ayer por la noche que Tecomán llegó a 410 casos positivos acumulados de coronavirus, de los cuales 238 están activos. Esta es la mayor cantidad en cualquiera de los municipios del estado, 238 casos activos. El que le sigue ya ni siquiera es Manzanillo, es Colima, con 196 casos activos. Manzanillo tiene 151 casos activos y el municipio de Villa de Álvarez tiene 146 casos activos. Entonces, lo que les decía, estos datos muestran que en cuanto a vida de la pandemia, velocidad de contagio, foco de la pandemia, el foco está en Tecomán, ya no está en Manzanillo. Manzanillo, en términos de comparación municipal, ha comenzado a perder relevancia, por suerte para los manzanillenses. No tanto, otra cosa a analizar es si ha habido una caída en cuanto a la intensificación de el crecimiento de la pandemia en Manzanillo, o simplemente en términos comparativos con los otros municipios ha habido un crecimiento en los otros. Eso sí se los puedo asegurar. En Tecomán, en Colima y en La Villa ha comenzado a crecer a un ritmo que no estaba creciendo la pandemia. Lo que tendremos que ver es si ha habido un decrecimiento en cuanto al ritmo de contagios allá en Manzanillo. Ese análisis se los debemos, pero lo que sí es claro es que las broncas comienzan a ser más graves en Tecomán y en Colima y Villa de Álvarez. Eso es lo que muestran los datos. Se consolida pues esta percepción, este análisis con los datos del día de ayer, que llegamos a 238 casos activos en Tecomán, 410 casos positivos acumulados a lo largo de la pandemia. De estos casos, 21 fueron reportados en las últimas 24 horas allá en Tecomán,
estamos hablando de 12 mujeres y de 9 hombres. En toda la entidad, la Secretaría de Salud registró, como ya les decía, 54 nuevos casos y 7 defunciones, para un acumulado de 1,824 casos y de 211 fallecimientos. Respecto a los nuevos decesos, se detalló que fueron 4 hombres de entre 30 y 65 años de edad y 3 mujeres mayores de 60 años de edad. 4 de estos pacientes eran del municipio de Colima, 2 de Tecomán y 1 de Manzanillo. Más gente está muriendo también en los datos del día de ayer en Colima y en Tecomán que en Manzanillo. Sobre los nuevos contagios, nuevamente se diagnosticó a menores de edad con el virus SARS-CoV-2. Según el comunicado, 28 casos de los 54 ocurrieron entre hombres de entre 10 y 65 años de edad, de los cuales estos 28 casos de hombres, 23 reciben atención ambulatoria, 5 están hospitalizados graves y 1 en estado crítico, pues está intubado. 9 de estos pacientes son de Tecomán, 6 de Colima, 6 de Manzanillo, 3 de Villa de Álvarez, 2 de Cuauhtémoc, 1 de Comala y 1 de Coquimatlán. Los 26 casos restantes pues son de mujeres, obviamente. Son mujeres mayores de 20 años, de las cuales 19 están en tratamiento ambulatorio y 7 fueron hospitalizadas y están graves. 12 de ellas son de Tecomán, 6 de Manzanillo, 3 de Colima capital, 3 de Villa de Álvarez y 2 de Comala. En la suma de hombres y mujeres, pues otra vez Tecomán sumando más casos el día de ayer que cualquier otro municipio. También ya les decía que hay otros 69 casos sospechosos, la mayoría de ellos están en aislamiento preventivo, 49 de los 69, 18 están hospitalizados y 2 de los casos sospechosos lamentablemente ya derivaron en una defunción y sigue a la espera del resultado del laboratorio para confirmar o descartar si era COVID-19. Manzanillo es el que sigue siendo el municipio con más casos acumulados a lo largo de la pandemia, con 714, pero Tecomán se le quiere acercar, ya ha llegado, como les decía, 410 casos acumulados. Colima ya ha superado los 300, tiene 319, Villa de Álvarez anda por ahí de los 241 casos. Los otros municipios tienen problemas en términos de magnitud más pequeños, son municipios con mucho menor población. Pues esta es la situación de la pandemia. Veníamos, el récord de nuevos casos en un día, si no me equivoco, está en 98 todavía, no ha superado los 100, pero esto nos indicaría pues tal vez que no está creciendo exponencialmente ya, pero son muy pocos días como para decir esto, porque incluso hay días hasta con problemas de registro. El domingo registramos 20 y tantos nuevos casos, pero porque el IMSS no pasó a la Secretaría de Salud Estatal a tiempo la información para actualizarla. El lunes hubo 80 y tantos nuevos casos, que si pero estamos sumando los del domingo del IMSS que no se habían sumado. Entonces si sumábamos domingo y lunes teníamos 50 y tantos nuevos casos en promedio entre esos 2 días, y el día de ayer pues otra vez 54 nuevos casos. Parece estarse estabilizando por ahí, pero es muy pronto para ese tipo de análisis. Tenemos que ver un poco más, hacerle zoom out a la gráfica para saber el ritmo de crecimiento. Lo que puede parecer reiterativo, puede ustedes estar ya hartos de escuchar esto, pero la verdad es que si retomamos el enfoque personal y familiar de que no quieren padecer esto, que no saben cómo les va a pegar a ustedes o a sus seres queridos, que no es, ya me contagio y así ya tengo unos meses de inmunidad, no sabes cómo te va a ir, vale la pena que sigamos esforzándonos en las medidas de prevención, aunque nos sintamos ridículos con el cubrebocas, ponernos el cubrebocas cada que salimos, tratar de no tocar. No sé si ustedes han comenzado ya a volver eso parte de su rutina. Entras a una tienda, pues buscar la manera de abrir con el codo, empujar con el hombro, no tocar con las manos donde alguien más pudo haber tocado. Si hay gel antibacterial, usarlo al entrar y al salir de los establecimientos. Yo, por ejemplo, en mi vehículo traigo gel antibacterial para, aunque me haya puesto
al entrar al establecimiento y al salir, pues otra vez en el vehículo antes de quitarme el cubrebocas, y eso que yo ya tengo, se supone, al menos unos meses de inmunidad. Pues como ha habido casos raros de gente que se vuelve a reinfectar o vuelve a salir positivo, pues mejor no jugarle al vivo. Yo creo que vale la pena que nos sigamos esforzando todos por no enfermarnos, por cuidarnos a nosotros mismos y cuidar al prójimo. Y la verdad es que si todos nos pusiéramos las pilas un par de semanas de usar cubrebocas, de no salir más que a lo esencial, empezaríamos, dirían por ahí algunos políticos, a domar la pandemia, y creo que eso es importante para que pronto salgamos de ella, porque está dejando estragos, no solamente las 45,000 muertos en el país, los 211 muertos en el estado, sino está dejando estragos económicos fuertes, empresas que no van a sobrevivir, establecimientos comerciales pues que han tenido que cerrar por la situación y que no van a poder reabrir, mucha gente que se ha quedado sin empleo, mucha gente en la economía informal pues que tiene mermados sus ingresos, hay sectores enteros que están padeciendo durísimo esto. Pensemos, por ejemplo, algunos han sido por los restauranteros, pero algunos han tenido pues la habilidad, la capacidad para, ante las nuevas condiciones, reorientar su negocio a otros lados, a la entrega a domicilio principalmente. Pero hay otros que son industrias que están completamente paradas, la del entretenimiento, ¿no? Todos los que se dedican a la fiesta, a los conciertos, la organización de eventos como tal. No se están haciendo eventos, no se pueden hacer eventos, entonces todas esas empresas están totalmente paradas. Entonces también pensando en ellos, pues tendríamos que ponernos más serios en todas las medidas de prevención para salir más rápido de esto. Nuestros comportamientos irresponsables en términos de sanidad también ocasionan que gente la esté pasando muy mal en lo económico, porque hace que esta pandemia y todas las medidas de prevención tengan que durar más tiempo, y de alguna manera pues con nuestros comportamientos también somos corresponsables de la duración de la pandemia. Pues bueno, hasta ahí dejo el tema, vamos a hacer una pausa muy breve y de regreso platicamos otra vez del señor Lozoya Austin. Información nacional. Y bueno, en información nacional ya les había adelantado, vamos a platicar del segundo de los procesos, la segunda de las carpetas de investigación que enfrenta el señor Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos durante el gobierno del expresidente ya Enrique Peña Nieto. El juez federal de control del Reclusorio Norte, Juan Carlos Ramírez Benítez, resolvió vincular a proceso a Emilio Lozoya Austin por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, esto en la carpeta que se le sigue relacionado con el caso Odebrecht. Este caso de la petrolera brasileña, de presuntos sobornos a cambio de contratos, es una de las dos carpetas, de las dos causas legales que está enfrentando. La otra ya se las platicamos ayer, también fue vinculado a proceso, y eso tiene que ver con la planta de agronitrogenados que fue adquirida por Petróleos Mexicanos a Altos Hornos de México, una planta que después se supo era considerada chatarra y por la cual se pagaron cientos de millones de dólares, con lo cual se le acusa no solamente de haber tomado una decisión ineficaz o idiota en el servicio público, sino después de haberse, a través de diversas transacciones, beneficiado en lo personal. En esa causa se le vinculó a proceso, el día de ayer ya se los habíamos platicado, se le vinculó a proceso, se dio un periodo de 6 meses para realizar la investigación complementaria y no se le decretó prisión preventiva, sino se le decretaron medidas cautelares para que no se vaya a ir, como quitarle el pasaporte, ponerle un brazalete electrónico y obligarlo a ir a firmar al reclusorio 2 veces por mes. Eso en lo que ya les habíamos contado ayer, que solo pongo como contexto. En el caso Odebrecht, pues también se le vinculó a proceso. Este juez decidió que había elementos suficientes para vincularlo a proceso, es decir, para que se investigue
si él cometió los delitos que la Fiscalía General de la República le acusa, que son lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. El juez, al considerar que la Fiscalía General de la República proporcionó en audiencia las pruebas suficientes para señalar a Lozoya como posible autor material de esos delitos, luego de presuntamente haber recibido más de $10 millones de esta constructora brasileña Odebrecht antes y durante su periodo como director de Pemex, y de haber intentado ocultarlo utilizando empresas y prestanombres. Incluso, parte de la acusación implica que parte de este dinero se habría utilizado en la campaña presidencial del entonces candidato Enrique Peña Nieto, que después fue presidente de México. La Fiscalía General de la República dijo durante la audiencia de ayer, miércoles, que tiene testimonios y documentos que prueban la transferencia de $4 millones a Lozoya en el periodo de campaña y de $6 millones más cuando ya era director de Petróleos Mexicanos. Todo ello usando prestanombres y empresas fachada. Lozoya Austin en esta audiencia se declaró inocente y se defendió diciendo que fue intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado. Su defensa reiteró que está dispuesto a colaborar con las autoridades en el caso. Los abogados de Lozoya dijeron que no van a debatir la vinculación a proceso que pide la Fiscalía General de la República porque buscan obtener un criterio de oportunidad a cambio de colaborar en las investigaciones. Este criterio de oportunidad implica obtener beneficios a cambio de que se castigue un delito más grave o de que se vaya por alguien en términos de organigrama arriba en esta trama delictuosa o delictiva. Es decir, lo que va a decir Emilio Lozoya a lo largo de este proceso, dado que sus propios abogados lo están anunciando, que están buscando un criterio de oportunidad, implica que van por alguien más arriba. A mí me parece que solo puede haber dos personas más arriba: el señor Videgaray, que fue secretario en distintas carteras, pero que era el coordinador general de la campaña en los tiempos de campaña, y que también tenía en términos de toma de decisiones, una relevancia mayor en el gabinete. Simplemente en términos de organigrama, secretario está arriba de director de Pemex, pero pudiera ser eso, o pudiera ser el propio presidente de la República, o pudiera poner sobre la mesa evidencias de otros delitos. Eso también pudiera suceder, que se amplíe el espectro de lo investigado por la Fiscalía gracias a información que proporcione el propio Emilio Lozoya. Su defensa lo ha anunciado, pues está buscando este criterio de oportunidad que implica lo que les estoy diciendo, recibir beneficios a cambio de que se haga que en términos de sociedad recibamos beneficios porque se hace justicia más amplia sobre ese o sobre otros temas. La defensa de Lozoya señaló que su cliente fue utilizado por un aparato organizado de poder conformado por altas autoridades del Estado mexicano, así lo dijeron, altas autoridades del Estado mexicano, que ostentando el poder legítimo que tenía, perpetraron hechos que la Fiscalía está señalando como delictivos. En este caso también están señaladas la hermana del exdirector de Pemex, su nombre es Hilda Susana, su madre Hilda Margarita, su esposa, creo que ella es exesposa, Marielle Helene Hex, una mujer de nacionalidad alemana, y también está señalada Nelly Maritza, una corredora de bienes raíces. Yo he evitado los apellidos por el tema de presunción de inocencia, pero todo el mundo sabe, los apellidos están publicados en todos los medios de comunicación. El exdirector de Pemex ha sido señalado por exdirectivos de esta empresa brasileña que hablan de pago a las campañas del PRI, no solo a la de Enrique Peña Nieto, sino también presuntamente se habrían inyectado desde 2010 recursos a campañas a gobernador de dos entonces candidatos que terminaron siendo gobernadores, Javier Duarte en Veracruz y Rodolfo Torre Cantú en Veracruz y Tamaulipas respectivamente.
¿Qué va a pasar con Emilio Lozoya? ¿Va a pisar la cárcel o no va a pisar la cárcel? Pues por el momento no va a pisar la cárcel. A petición de la Fiscalía General de la República, el juez impuso a Lozoya como medida cautelar durante el tiempo que dure el proceso la colocación de un brazalete electrónico y la prohibición de salir del país, pero podrá enfrentar el proceso en libertad. El juez de este juzgado del Reclusorio Norte decretó también un periodo de 6 meses para realizar la investigación complementaria. Es decir, la siguiente vez que vamos a volver a tocar este tema de avance del proceso judicial será por allá de enero, en 6 meses, enero del 2021, coincidiendo ya con momentos electorales en nuestro país, de renovación de la Cámara Baja, de 15 gubernaturas que se van a jugar. Casualidades temporales, ¿no? Pero obviamente va a tener una influencia política electoral este proceso judicial en contra de Emilio Lozoya, va a tener unas consecuencias políticas. Entonces 6 meses para la información complementaria en esta carpeta de el caso de esta petrolera brasileña y de estos cohecho y asociación delictuosa que se le acusa a Emilio Lozoya. Estas medidas también implican, además del brazalete de que le quitaron el pasaporte, que tiene que ir a firmar los días 1 y día 15 al Reclusorio Norte, al juzgado, pues. Tiene que ir 2 veces por mes, con lo que Emilio Lozoya estará en México, estará en su casa, estará donde quiera estar de nuestro país, pero tendrá que ir a firmar. Son las mismas medidas que en la otra carpeta de investigación en su contra fueron decretadas por el otro juez de nombre José Artemio Zúñiga Mendoza, de otro de los juzgados ahí en el Reclusorio Norte. ¿Cómo se llevó a cabo esta audiencia? Bueno, fue a través de videoconferencia, no fue presencial. Emilio Lozoya, porque está anémico y porque le duele el esófago, está en un hospital privado. La Fiscalía de alguna manera le dio estos beneficios porque está colaborando. Y bueno, se dio a través de este sistema de videoconferencia. No hubo acceso al público, a la audiencia en la plataforma de videoconferencia, pero se dio información, se dio cierto seguimiento de la audiencia a los medios de comunicación a través de ciertas notificaciones vía WhatsApp. Es decir, la fueron cronicando funcionarios del Poder Judicial, compartiendo algunos datos, en qué momento se iban diciendo qué, compartiendo algunas citas textuales, y de esa manera pues se ha construido toda la información que en diversos medios de comunicación podemos compartir con ustedes. Yo de alguna manera tomé de un par de medios, de Sin Embargo y de Animal Político, la información que les estoy compartiendo con todos ustedes. No tuve acceso de manera directa a estos notificaciones de WhatsApp que compartió el Poder Judicial de la Federación. Hay que recordar ya por último nada más que Lozoya aceptó ser extraditado, no peleó la extradición desde España, y pues que es evidente que está buscando colaborar para obtener beneficios, reducción de penas, etcétera. Entonces, hasta ahí la información. El dilema que a mí me parece que hay para la Fiscalía, pero pues que ya ha tomado sus decisiones, es que en términos de la opinión de la sociedad mexicana, pues sí puede haber una molestia por el hecho de que se le estén dando privilegios a alguien que se le está acusando de ser un corrupto, un delincuente de cuello blanco, alguien que usó el poder para beneficiarse personalmente y bueno, enriquecerse en lo personal. Se le están dando beneficios, no pisará la cárcel, que si llegó y no llegó al reclusorio, llegó al hospital. Pues sí, y eso puede ser muy criticable y puede enojar a muchos. Sin embargo, pues el criterio que ha seguido la Fiscalía es que Emilio Lozoya va a colaborar y que permitirá que se esclarezca con mayor profundidad esto y quizás que se castigue
a gente arriba de él que también habría participado de estos delitos, o que se castiguen otros delitos. Es un dilema, se tomaron decisiones en la propia fiscalía. Es un fiscal pues que de alguna manera obviamente influyó a Andrés Manuel López Obrador en su nombramiento. Él lo decidió, aunque en términos de procedimiento pues participa el Senado y ya saben todo cómo sucedió. Pero tiene una autonomía constitucional que no podemos ignorar. Es decir, no le podemos achacar al gobierno de López Obrador el actuar de la Fiscalía General de la República. Políticamente hay una vinculación, pero en términos de decisiones son decisiones del fiscal Hertz Manero, cómo se avanza en esto, y después se dan decisiones de un juez, ¿no? Pero bueno, así están las cosas. Hasta ahí dejo este tema. Vamos a hacer una pausa y de regreso platicamos de otros 2 temas nacionales de relevancia. Vamos a platicar de lo que sucedió en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con la despenalización o no del aborto en el estado de Veracruz, que tenía implicaciones para todo el país. Y vamos a platicar también de los datos de la actividad económica trimestral del pasado trimestre, acaban de ser presentados por el INEGI y muestran el peor desplome registrado en un trimestre en la historia de la economía de nuestro país desde que se mide esto. De eso vamos a platicar, 18.9% la caída de la actividad económica, se los platicamos después del corte. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que se pueden comunicar vía WhatsApp en el 312-171-0598. También dejarnos mensajes a la gente que nos escucha en la transmisión vía Facebook. En esa misma plataforma nos pueden dejar mensajes y en un momento los abordamos. Ya les había adelantado otro de los temas relevantes para platicar. Sucedió el día de ayer. Se decidió en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por 4-1 se decidió devolver el proyecto que buscaba despenalizar el aborto en el estado de Veracruz. Los ministros centraron la discusión en si había o no una omisión legislativa del Congreso de Veracruz, porque así fue planteado este proyecto, y no se discutió el fondo del mismo, por lo que el asunto se regresó a otro ministro, quien deberá presentar un nuevo proyecto. Es decir, el caso había llegado hasta un ministro que presentó un proyecto hablando de una omisión legislativa del Congreso de Veracruz, y esto pues fue rechazado, pero no entraron al fondo del asunto sobre el tema del aborto, su despenalización, los derechos de la mujer, quién toma la decisión, puede ser un delito o no, etcétera, etcétera. Solo el ministro ponente del proyecto, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, votó a favor del mismo, pues ni modo que no votara a favor del proyecto que él había elaborado. Sin embargo, las ministras Norma Lucía Piña Hernández y Ana Margarita Ríos Farjat, así como los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, todos votaron en contra. Los 4 ministros que votaron en contra coincidieron en que la Corte no puede ordenarle al Congreso veracruzano la modificación de una ley. Al existir esta, el Congreso no está siendo omiso sobre cumplir su tarea. Es decir, si hay una ley en la que está normado de cierta manera, no se puede decir que se está siendo omiso para legislar sobre un tema. Puede no estar uno de acuerdo con la legislación que hay al respecto. La ministra Norma Lucía Piña Hernández dijo en su intervención que estaba en contra del proyecto, pues la Corte no puede ordenarle un contenido legislativo específico, en este caso, al Congreso de Veracruz. Agregó que solo se podría ordenarle que legislara, pero no imponerle una regulación o una legislación específica, que si eso hicieran, la Corte incurriría en el llamado activismo judicial que desbordaría mucho las facultades constitucionales de la propia Corte. Esto dijo la ministra Piña Hernández. La ministra Ríos Farjat dijo que hay impedimentos técnico-jurídicos para entrar al fondo del caso. Explicó que no hay una omisión legislativa en el Congreso de Veracruz porque la norma sí existe y no se impugnó la norma como tal. No puede buscar declararse inconstitucional sin antes haberse impugnado. Por su parte, el ministro Pardo Rebolledo aclaró que su voto en contra no implica
pronunciarse en ningún sentido por los temas tan trascendentes como la despenalización del aborto, los derechos de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Eso fue parte de lo que dijo el ministro Pardo Rebolledo. Mi voto, dijo, por la improcedencia significa que no emito ninguna consideración con los temas de fondo, ni a favor ni en contra. González Alcántara Carrancá defendió el proyecto y aseguró que sí hay una obligación legislativa del Congreso de Veracruz para reformar sus normas en relación a la interrupción del embarazo. El ministro, que fue autor del proyecto de sentencia en análisis, votó a favor y dijo que no comparte la determinación de que el asunto no sea procedente porque es válido que se reclamen en amparo omisiones al respecto y las quejosas tienen un interés legítimo por la protección a la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Además, prosiguió, dadas las obligaciones contraídas por el Estado mexicano en las convenciones de la CEDAW y Belém do Pará, y que vincula a todas las autoridades en el ámbito de su competencia, sí existe una obligación legislativa que vincula al Congreso local de Veracruz para reformar sus normas penales en relación a la interrupción del embarazo. Este ministro aseguró que los tratados internacionales son claros y que existe una obligación inmediata de legislar en aquellas normas que son discriminatorias o que sean fuente de violencia en contra de las mujeres. La prohibición absoluta de interrumpir el embarazo es contraria al umbral de protección de las mujeres, especialmente en lo que corresponde a su derecho a la salud y a su dignidad, afirmó el ministro González, y cerró señalando que aún es imperativo, como sostiene el proyecto, estudiar las normas que afectan a las mujeres a la luz de un examen de igualdad transformadora. En respuesta a lo dicho por el ministro González Alcántara Carrancá, la ministra Piña Hernández dijo que compartía lo señalado en el sentido de que existen normas internacionales, tratados que son obligatorios para el Estado mexicano y que buscan proteger a la mujer. No es que se esté tomando una decisión en el fondo de este punto, ni que no se comparta la protección a la mujer, dijo la ministra Piña, sino que el asunto considerando es si existe una omisión legislativa o no, y la legislación existe. Se puede pensar que las normas son inconstitucionales, pero que la legislación existe. Espero no haberlos confundido demasiado. El asunto es que lo que se planteó a través de la vía de amparo que llegó hasta la Suprema Corte es que había una omisión legislativa por parte del Congreso de Veracruz al no legislar para proteger los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Eso fue más o menos, si entiendo bien, lo planteado. Y lo que la mayoría de los ministros de la primera sala de la Suprema Corte dijeron es: no hay una omisión legislativa porque sí hay legislación al respecto. Lo que planteaba el ministro autor del proyecto es que sí había una omisión legislativa porque en la normativa no había una protección a los derechos humanos de las mujeres. Lo que yo entiendo de conclusión de todo esto es que están diciendo en la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, no, están diciendo con toda claridad que no están fijando postura sobre si es inconstitucional penalizar el aborto. Es decir, si tendría que haber ya un criterio claro en el Estado mexicano, marcado por la Suprema Corte, de que se debe despenalizar el aborto. No están fijando postura sobre eso, no fueron claros, algunos dieron guiños de que podrían estar a favor de la despenalización del aborto, pero la mayoría fue claro en que no estaban entrando a ese fondo. Más bien, esta ruta pues no avanzó, no fue la adecuada para obligar a fijar postura sobre el tema de fondo al máximo tribunal de nuestro país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, por otras vías, alegando constitucionalidad de leyes que penalicen el aborto, podrá llegarse, creo yo, a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga que fijar postura. Y después de que eso sucediera, que ojalá se diera pronto, pues ya llegaríamos a un punto
importante donde ya habrá criterio judicial y ya, pues si estamos a favor o estamos en contra, será un poco irrelevante, será para el respeto de los principios, valores, ideas de cada quien, pero habrá una norma jurídica que seguir. Hasta este momento, pues regresaron, va a haber otro planteamiento de otro proyecto, pero a mí me parece que este caso no va a avanzar, que quienes están a favor de la despenalización del aborto y que quieren impulsar esta causa, tendrán que buscar otras vías, me parece, alegando inconstitucionalidad de las leyes que penalizan el aborto para obligar a la Suprema Corte a fijar postura. Eso es lo que yo creo, y eso es lo que sucedió en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de ayer. Hacemos una pausa y al regresar pues seguimos con más temas. Nosotros, rapidito les cuento otra información importante. La economía mexicana se contrajo 18.9% anual, anualizada la tasa, esto en el segundo trimestre del año. Es el peor descenso del PIB en la historia de nuestro país desde que se tiene registro. Obviamente esto derivado de la pandemia del COVID-19. Es información que ha entregado el día de hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este dato sucede a la caída de 2.2% anual que la economía de México tuvo en los primeros 3 meses del año. El primer trimestre, 2.2, cayó a un ritmo anual de 2.2. El segundo trimestre cayó a un ritmo de 18.9% la economía mexicana. De ese nivel es la gravedad de la crisis. Las estimaciones indican que a final del año, es decir, en todo 2020, la caída será alrededor del 10% del Producto Interno Bruto, pero eso ya tendremos que ir viendo conforme se vaya aplanando la curva, conteniendo la pandemia y reactivando la economía, pues ya veremos qué tanto puede recuperarse. Por lo pronto, la mayor caída histórica en el segundo trimestre de 2020. Vamos a cambiar de tema. Les había dicho que uno de los temas que nos interesa abordar es las consecuencias que está teniendo esta pandemia, no solamente en lo que ya les decía, lo económico, sino también en la educación de los niños y los jóvenes en nuestro país. Y hay muchos ámbitos, lo que está sucediendo en su comportamiento en sus hogares, las tensiones que se están dando y demás, pero en el ámbito de educación institucionalizada, que se ha buscado a través de plataformas tecnológicas, pues seguir con un plan de estudio, seguir con los procesos de aprendizaje, pues para platicar de los retos que se han enfrentado en estos meses de pandemia y de lo que viene hacia adelante. Saludo al especialista de la Universidad de Colima, Juan Carlos Yáñez. Juan Carlos, es un gusto para mí saludarte, muy buen día. Hola Miguel Ángel, buenos días, muchas gracias por la invitación y buenos días al auditorio también. Pues ¿cómo has visto las consecuencias para los procesos de aprendizaje del confinamiento, de la pandemia? ¿Qué tanto le ha pegado a los procesos educativos esta pandemia? Bueno, el tema sin duda es muy complejo, las opiniones están muy fragmentadas, a veces encontradas, a veces contradictorias. A mí me gustaría empezar diciendo que no ha sido fácil para ningún sistema, no solo para México, los países con menos desarrollo en esta materia, para todos los países ha sido muy complicado, lo estamos viendo hoy en el mundo. No es fácil parar un sistema educativo como el mexicano, que es el tercero más grande de América, el tercero más grande, con más de 36 millones de estudiantes de preescolar a la universidad y más de 2 millones de trabajadores. Pararlo de la noche a la mañana y luego volverlo a encender, las consecuencias de todo eso son tremendas en muchos ámbitos. Así que lo primero es eso, decir que no es una tarea sencilla. Sí creo que el gobierno, la Secretaría de Educación, las secretarías de los estados pudieron hacer más, que tuvieron tiempo para planear mejor las estrategias. Esa es la impresión que queda cuando ya se terminó esta parte del partido, ¿no?
Se terminó por el ciclo escolar, pero quién sabe qué vaya a suceder en el siguiente, ¿no? Sí, digamos el primer tiempo del partido ya se terminó, ya se pueden hacer balances y a partir de ese balance es que yo creo que se pudieron hacer otras cosas. Entonces ya hay materia para discutir, para analizar. De hecho el tema se ha discutido como pocos. Yo creo que después del tema sanitario, del tema económico, el tercer tema del que más se ha hablado y se ha escrito en el mundo, en México también, es justamente el tema de la educación, porque la pandemia, la contingencia puso en claro lo que para quienes nos dedicamos a educación era más o menos claro, y es que la importancia de la escuela va más allá del sistema educativo, que buena parte de la vida social se estructura en torno a la escuela, porque si nosotros calculamos estos datos que decía, más de 36 millones de estudiantes, más de 2 millones de trabajadores y los papás de todos ellos y los hijos de los maestros, pues estamos hablando de que 2/3 partes del país viven en torno a la escuela. Parar la escuela y llevar la enseñanza, la instrucción a la casa es trastornó, por supuesto, la vida social, además de las otras consecuencias que está teniendo la pandemia en materia sanitaria y en materia económica. Juan Carlos, el día de ayer presentábamos un acercamiento que obviamente no es representativo, pues, o sea, no es un estudio en términos metodológicos. Hicimos un sondeo, buscamos a niños y jóvenes de distintos niveles educativos para preguntarles cómo la habían pasado, pues, o sea, si sentían que habían aprendido, si querían volver o no querían volver, y la mayoría nos contestó que sentía que no había aprendido. Que sentía que no había tenido el seguimiento en nivel superior y bachillerato, que no habían tenido el seguimiento adecuado de sus maestros. La mayoría siente que no está aprendiendo y también sienten que algo les falta que solo les da los procesos presenciales. Con los datos que tienes, con la información que tienes, ¿tú crees que sí se vieron mermados los procesos de aprendizaje o cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que sí. Yo creo que sí se vieron mermados y se van a ver mermados, y las consecuencias, según algunas organizaciones y algunos especialistas, van a ir más allá de este ciclo escolar y de este año. Hay investigaciones que hablan, por ejemplo, de a cuánto equivale, incluso en términos económicos, eso se ha investigado en Europa y en Argentina, en términos económicos, a cuánto equivale una parálisis del sistema educativo durante un ciclo escolar o durante 3 meses, cuando ocurren paros. O sea, se están proyectando ya escenarios de cuánto podrían haber dejado de aprender los niños y los jóvenes por esta situación de aprender y enseñar en casa. Sí hay una merma de los aprendizajes con respecto a los planes de estudio, a los programas, pero yo creo que ahí es donde la escuela está perdiendo más, y es en la posibilidad de reconvertir los programas y ajustar la enseñanza a las condiciones de no estar en la escuela. El gran error es suponer ingenuamente o perversamente que la casa es la escuela y la mamá es la maestra. Este es un error tremendo. Nadie lo dice con esas palabras, pero sí lo actúan, lo hacen cuando convierten a la mamá prácticamente en la sustituta de la maestra. Cuando enseñar en casa, aprender y enseñar en casa, porque los maestros también están enseñando desde su casa, esa enseñanza se reduce a enviar un PowerPoint, un video y pedir una opinión. Entonces, ahí sí hay una merma de los aprendizajes. Yo creo que podríamos aprender otras cosas, que de hecho estamos aprendiendo otras cosas. Es comprensible la respuesta de los niños y de los jóvenes. El escenario cambió totalmente, y en un escenario así, las valoraciones, ni siquiera tenemos parámetros para hacer una valoración justa. En una primera cosa puntual que me quedo de lo que me dices es,
en el planteamiento que se siguió, ¿se le dio demasiada carga a los padres de familia de el seguimiento de las actividades escolares? Yo creo que sí, porque se pretendió hacer como que no sucedía gran cosa, como que solo cambiaba el escenario físico, el ambiente físico, y no, es lo que digo, la escuela, la casa no es la escuela. En ese sentido, el peso que tuvieron los papás, las mamás sobre todo, fue tremendo, especialmente con los niños más pequeños. Cuando llegamos a la secundaria, ya los procesos de trabajo no están tan acompañados por la familia, en el bachillerato menos, y en la universidad tampoco, no existe eso. Yo hice una valoración, no vi la de ustedes, pero yo hice una valoración, un sondeo, también a través de Facebook, con niños, con jóvenes y con maestros. Y efectivamente los niños me contestan, un grupo de unos 25 niños, incluidos de Estados Unidos, me contestan algo como lo que les contestaron a ustedes, por lo que me dicen. Se aprendió poco, era aburrido, la pantalla con la que nacieron muchos de estos niños es muy divertida, es atractiva, pero no cuando se trata de la escuela, no cuando se trata de hacer tareas. Las disparidades enormes, las diferencias sociales enormes que ya existían, se marcaron aquí de manera tremenda. Entonces sí, hay una merma en los aprendizajes, y habrá más, y seguimos, como todo indica, en estas modalidades semipresenciales, híbridas les llaman ahora, y si insistimos en que lo único que vale la pena en esta estrategia es seguir enseñando lo que dicen los planes y programas de estudio. Ese va a ser el gran error, y no reconvertir los contenidos, y no seleccionar aquello que es más relevante y que se puede aprender en estas circunstancias. Hay otros temas que se podrían aprender, que se podrían poner en la mesa de manera más relevante. ¿Más ligados a la realidad de la pandemia incluso? Más ligados a la realidad. Yo diría, no hay mejor momento para estudiar en la secundaria la biología o la química, no hay mejor momento. O para que los niños se introduzcan de otras maneras a la ciencia, o para que conozcan la historia, o para que estudien la geografía y sepan cómo ha ido evolucionando y por qué nos llega a nosotros 4 meses después, y por qué primero Manzanillo y después Colima, y por qué. O sea, hay muchos temas de la realidad que podrían entrar a esta relación pedagógica. Por supuesto que tampoco los niños quieren estar todo el tiempo con la pandemia, cuidado con eso, pero hay ideas muy interesantes. Por ejemplo, hay un psicopedagogo italiano que es genial, Francesco Tonucci, que habla de convertir a la casa en un laboratorio, y que cada parte de la casa, más grande unos, más chiquita otros, cada parte de la casa podría ser un laboratorio. A mí me lo decían los niños, decían, yo quiero que ya se termine esto de aprender en casa, pero que no se termine todas las actividades, que nosotros podamos dedicarnos a leer, a ver el jardín, a saber qué tenemos en el jardín de la casa, o enfrente, en el jardín que está enfrente de la casa. ¿Qué sucede en la cocina? La cocina es un laboratorio para estudiar química, para estudiar matemáticas. El área de lavado es otra parte donde los niños podrían aprender cosas, muchos niños que probablemente no han aprendido cosas tan simples como poner un botón. En fin, hay otras ideas. O sea, aquí el problema es pretender que no pasó nada y solo llevar la enseñanza, las clases, más que la enseñanza, las clases de un salón de clase a una casa. Ese es el gran problema. Ahora, aquí hay un tema central de lo que ya nos queda claro en todo el mundo, es los únicos que no han opinado son los niños y los jóvenes. Son los únicos que no han opinado. Y a mí me parece que eso no costaría absolutamente nada, que las escuelas, que la Secretaría de Educación en el país, aquí en Colima, en las escuelas, les preguntaran a los niños, oigan, ¿qué
¿qué les gustaría que hiciéramos durante estas semanas en las que trabajaremos de la misma manera? Desde su casa. Y cuando se pueda, la mitad en la casa y la otra mitad en el salón de clase. ¿Qué les gustaría? ¿Qué tema? ¿Cómo trabajamos? A mí me decían los niños en este ejercicio, donde me escribieron los papás, ¿no? Se supone que los niños no tienen Facebook, me decían, está bien que haya actividades, que haya clases, pero no todas las clases, que haya solo 2 o 3. Eso no sucede. Mi hija pasaba en secundaria desde las 7:30 hasta las 2:30 sentada mirando una pantalla. ¿A quién le resulta emocionante, a quién le resulta divertido pasarse tantas horas sentado frente a una pantalla, viendo videos, escuchando una clase? No es evidentemente la manera en la que se puede construir una relación fructífera, una relación en donde los niños... Y sobre todo para esas generaciones que por la propia realidad tecnológica y demás ya les cuesta mucho más trabajo mantener la concentración, ¿no? O sea, estar frente a una pantalla toda una jornada, pues me imagino que les resulta profundamente complejo, ¿no? Y a nivel emocional también. Esto que te voy a decir ahora me lo dijeron a mí mis alumnos. Yo tengo, fíjate, en este proceso, en estos meses, tuve la fortuna de mirar el problema desde distintos ángulos. Soy profesor en la universidad, soy papá de 2 hijos, uno en primaria, una en secundaria, me dedico a analizar estos temas y además era estudiante en ese momento de un diplomado en francés en la universidad. Entonces tenía distintas maneras de observar el problema. Y a mí esto me lo decían las estudiantes de la universidad. No sintieron el apoyo emocional. Y esta es otra de las grandes lagunas que no se atendieron, que no se cubrieron o que no se miraron. No se miró que la primera prioridad, si había una prioridad, la primera prioridad era la vida, era la salud emocional de los estudiantes y de los maestros también. Ayudarles, aunque fueran mecanismos a distancia y demás, pero abordar los temas de lo que se está viviendo, de lo que se está sintiendo, tratar de ayudar a entender y procesar emocionalmente esta etapa tan compleja que estamos viviendo, ¿tuvo que haberse hecho desde el sistema educativo también? Sí. Voy a hacer una crítica aquí que a lo mejor no le va a gustar a alguien que me esté escuchando, pero las únicas 2 o 3 sesiones que tuvo mi hijo en la primaria, que fueron más divertidas, fueron hacia el final, cuando ya el programa prácticamente estaba agotado. Les dejaron jugar en la pantalla, todos los niños jugaban en la pantalla. A ver, ¿por qué no se puede hacer esto? Yo digo, ¿por qué no se dedica a que haya un recreo colectivo, que inventen algo? No sé si me doy a entender. Sí, o sea, claro. Que lo que más extrañan, esto seguro se los habrán dicho a ustedes. Me lo dijeron a mí, Francesco Tonucci, que coordina una red que se llama La Ciudad de los Niños, perdón, que está en todo el mundo. Se lo dijeron a Tonucci, me lo dijeron a mí en Colima. Lo que más extrañaban los niños de toda esta experiencia no era la escuela, era los otros niños. Sí, claro. Lo que extrañaban, perdón, era la hora del juego, el recreo, la hora de la convivencia. Tonucci lo dice de una manera bastante simpática. Dice, hay niños que dicen, nos quedamos con lo peor de la escuela, o sea, clases y tareas. Esto es verdad, o sea, es una... Sí, me quitaron al recreo y me quitaron a mis amigos y me quitaron la... Y a las maestras, también extrañan a las maestras, no a todas. A mí los niños en secundaria me dijeron, no, es que el maestro es regañón, el maestro solo manda un video, eso no es divertido, decían. Pero sí, la mayor parte de los niños extrañan a las maestras, y las maestras también extrañan a los niños. ¿Por qué? Porque la educación es un proceso
tremendamente humano, es profundamente humano, es primero que todo es humano. Entonces pongámoslo eso en esa dimensión. ¿Qué tipo de relación humana se puede construir entre 20 niños o 20 pantallas y una maestra, 21 pantallas? ¿Qué tipo de relación humana se puede construir ahí? Yo creo que se puede hacer mejor que como lo hemos hecho, de eso yo no tengo ninguna duda. Y no hay que romperse la cabeza, respuestas no hay, o sea, que hay que apelar a la imaginación, a la creatividad, y hay que revisar cómo lo están haciendo en otros países. Juan Carlos, ¿me aguantarías en la línea un par de minutos para hacer una breve pausa y regresar y preguntarte un par de cosas más? Por supuesto. Volvemos. Seguimos conversando con el especialista en pedagogía Juan Carlos Yáñez de la Universidad de Colima. Juan Carlos, a ver, me quedé muy clavado con la idea que decías, se le dio demasiadas responsabilidades a los padres de familia, específicamente siempre le suele caer a las madres de familia la chamba de convertirse casi en maestras. ¿Qué hacer para solucionar esto pensando en el ciclo educativo que iniciará pronto? Habría que hacer muchas cosas. Ya hay mucha bibliografía, ya hay recomendaciones de expertos internacionales muy sensatas. Porque es difícil, perdón que te interrumpa, pero es difícil no involucrar, o sea, no requerir a la madre o padre de familia para dar un seguimiento cuando tiene que ser a distancia. Sí, por supuesto. Entre más chiquitos los niños, más requieren el apoyo de la mamá. En este esquema en el que la relación se ha construido en torno a los programas. La preocupación de la Secretaría de Educación Pública fue siempre los programas. Por eso en declaraciones Esteban Moctezuma hablaba de que iba bien el proceso, de que había un avance muy importante, y al final se juzgó solo en función de eso, o sea, cuánto se avanzó, cuánto se progresó con respecto a los contenidos. O sea, era un discurso un poco autista, o sea, un poco lejano de la realidad. ¿Cómo hacerlo distinto? En estas recomendaciones que se han hecho a nivel internacional, hablan, por ejemplo, de que a nivel del Estado, del país, del sistema, del nivel, exista un organismo que coordine todas las acciones. Yo no he sabido que en México ni en el Estado haya un organismo que coordine, un organismo que esté integrado por expertos de las distintas áreas que están implicadas en esta cuestión de la pandemia. Tendría que haber gente del área de educación, evidentemente, pero también del área de salud, de nutrición, gente del área de tecnologías, gente de las materias. Un organismo que se encargue de planear toda la estrategia. Y luego hay muchas recomendaciones. Pero algo específico para no cargarle la mano a los padres de familia, o sea, puede haber un vínculo directo con los alumnos, que ellos solitos se asuman de alguna manera la responsabilidad del seguimiento de sus actividades y demás, o ¿cómo lo plantearías? Sí, iba de lo más grande a lo más chiquito, pero ya me voy en concreto a ese punto. Hay que hacer un trabajo de carácter pedagógico, un trabajo de relevar qué es lo más importante de lo que tenemos en los programas del próximo ciclo escolar. ¿Qué es de todo lo que tenemos? ¿Qué se tiene que enseñar? ¿Y cómo se puede enseñar en función de estas condiciones? Resaltar solo lo más importante, lo que se puede aprender desde casa o en una situación extraordinaria, y no preocuparse obsesivamente por todos los temas, por todos los objetivos, por hacer todas las evaluaciones y por controlar todo eso. Relajarse respecto al cumplimiento de los planes de estudios establecidos sería una primera recomendación. Sería una primera recomendación, y la otra es dejarle una buena parte de la responsabilidad a la escuela. La responsabilidad en el sentido no de ahí arréglatelas como puedas, sino decirle: escuela, nosotros confiamos en tus maestros, en tu capacidad, en tu colectivo, en tu directora, en tu supervisor. Construyan ustedes una propuesta a la medida de la escuela, de esa escuela, la escuela de ustedes, porque ustedes conocen lo que están haciendo. Se hizo así, de hecho, en un libro que vamos a publicar muy pronto, tenemos el testimonio del supervisor de primarias de una zona de Comala, y él explica en su capítulo las 5 estrategias distintas que usó en función de las condiciones de las escuelas.
Unas podían usar solo WhatsApp, otras no tenían manera, para ejemplificar, porque no había condiciones, porque están lejos, porque no hay internet, porque los papás no tienen teléfono. Entonces los maestros tenían que ir a la tortillería del pueblo y ahí dejaban las tareas que iban a hacer los niños, y a la semana o a las 2 semanas iban a recogerlas, para poner un ejemplo. Entonces no puede haber una estrategia para todos, porque las escuelas son distintas, no son igual las públicas y las privadas, y luego dentro de las públicas hay las públicas enormes y hay las escuelas primarias multigrado para atender indígenas en quesería. Ya te puedes imaginar la diferencia entre la Corona Morfín y una escuela de este tipo. Claro. Entonces, ahí yo creo que tiene que haber un voto de confianza, de decirles, hagamos una propuesta juntos. Y luego la escuela, en este hilo, la escuela consulta, pregunta a los papás, ¿cómo trabajamos? Y pregunta a los niños. Solo hacer eso, Miguel Ángel, a mí me parece que sería un giro radical en la manera como encaramos el asunto, porque le damos voz a todos. En estos primeros meses, ni los niños ni los maestros tuvieron ni voz ni participaron. Y recapitulando algunas de las otras recomendaciones que ya estaban implícitas en lo que nos decías también contenidos más apegados a la realidad de lo que se está viviendo, ¿no? Sí, también apegados a la realidad, diversificarlo en función de las condiciones, usar la televisión. Esa es una de las lecciones más importantes que yo derivo de esta pandemia, Miguel Ángel. Darse cuenta a nivel del sistema educativo en el país y en el Estado de que la televisión y la radio pueden funcionar, deberían funcionar como agentes educativos, no solo en una situación extraordinaria. O sea, la radio es el mecanismo, el medio que tuvo más penetración de todos los medios. Es el más fácil, es el más accesible, llega a todas partes. Los programas de televisión que tenía la SEP no llegaban a todas partes, pero radio sí llega a todas partes. Entonces, la radio tiene una penetración muy importante. O sea, la radio podría ser un agente marginal en el que nadie pensaba, pero que podría ser muy importante. Entonces, usar la radio, usar la televisión, usar lo que existe en el medio, en el contexto de la escuela. Eso sería muy importante. La educación, Miguel Ángel, tendría que ser siempre así. O sea, la educación no tendría que estar centrada en los libros, en las clases, en las materias abstractas. Déjame nada más terminar esta idea. Hay otra lección que de aquí derivamos, y es: los libros de texto en México están hechos para usarlos con el maestro al lado. No puede ser así. Los libros de texto tienen que ser materiales más bien de autoestudio. Eso es algo que ya tendrían, no lo hicieron. Ya están los libros llegando a Colima, leí ayer. Pero eso es una de las tareas en donde los maestros podrían trabajar. O sea, que el libro de texto vaya a la casa y no sea la mamá la que le tenga que explicar al niño, porque ahí sí encontramos muchas dificultades. La mamá no puede explicarle temas que seguramente no estudió, que seguramente no sabe, porque esa es la realidad. Muchísimas mamás no fueron a la prepa, apenas terminaron la secundaria, o son analfabetas, o tienen que trabajar, que esta es otra y parte también de los contenidos han cambiado, pues, ¿no? Y los contenidos han cambiado. La manera de enseñar matemáticas, a mí me cuesta trabajo entender cuando se lo explican a mi hijo, porque yo digo, a ver, pero ¿para qué tan complicado si era más fácil? Las divisiones eran más fáciles con la casita así, así. Pues no, ahora tienen que hacerlo de otra manera. A mí me cuesta trabajo, te lo juro. Y yo yo no estudié un doctorado en español ni en enseñanza de las matemáticas, pero me cuesta muchísimo trabajo entender temas. Juan Carlos, y otra de las cosas que me llamaban la atención de los que mencionaste, que me parece que también constituye una recomendación, o es obvia la recomendación después del diagnóstico que decías, de a los niños y los jóvenes dicen, les dejaron lo peor de la escuela y les quitaron lo que más les gustaba. Se requiere creatividad para a distancia también hacer esto entretenido y divertido para los estudiantes. Sí, se requiere eso, y se requiere dos cosas más, pienso yo. Un uso inteligente de la tecnología, un uso creativo de la tecnología. En alguna medida, la Secretaría de Educación Pública supuso que con YouTube resolvía
el problema. El problema no es tecnológico, el problema es pedagógico. Sin pedagogía podemos caer en lo que llaman algunos colegas, un término un poco fuerte, embrutecimiento tecnológico. O sea, yo te mando un video de YouTube y tú dame tu opinión, mándamela por WhatsApp. Eso no tiene sentido. El problema es pedagógico. Steve Jobs, el creador de Apple, decía, si alguien tiene clara la importancia de la tecnología para el mundo, soy yo, decía Jobs. Pero en la escuela, el más importante es el maestro. Entonces, el problema es pedagógico, no es tecnológico. Eso primero hay que tenerlo claro. Segundo, tiene que haber una recomendación concreta. Tiene que haber un mecanismos de comunicación de la Secretaría, con los supervisores, con las escuelas, y de las escuelas un canal de comunicación abierto permanentemente con los niños y con los papás de los niños, y con los maestros, y de los maestros con los niños. No quiere decir, porque este es un grandísimo error, y creo que las consecuencias las pagaron los maestros, no quiere decir que hay que estar 24 horas al día esperando, revisando el WhatsApp. No quiere decir eso. Quiere decir que tiene que haber siempre una ventanilla abierta en las horas en las que se acuerde en la relación del maestro con la mamá o con el niño que estará disponible, pero que el niño siempre sienta que tiene a alguien ahí que está con él. Esto es muy necesario para ir aclarando cosas. Hay otra recomendación muy puntual, y es no preocuparse demasiado por esto que se entiende mal como evaluación. ¿En qué sentido se entiende mal? Se supone que en esta idea que hacer exámenes es hacer evaluación. No, hacer exámenes es otra cosa, es medir. Lo que tenemos que desarrollar son procesos de evaluación, o sea, procesos que nos permitan entender lo que está sucediendo. Eso es la evaluación. La evaluación es entender lo que está sucediendo, identificar problemas y construir un puente entre lo que yo enseño como profesor y lo que quiero que los niños entiendan, y luego lo que ellos efectivamente entendieron. Entonces la evaluación debe tener un sentido mucho más potente. Tenemos que evaluar no con exámenes, no solo con tareas, tenemos que evaluar con otras cosas. Tenemos que desarrollar, por ejemplo, la capacidad de expresión de los niños y de los maestros. Nunca fue más importante la comunicación entre los maestros y la capacidad de expresión escrita. Entonces hay muchos consejos, hay muchas recomendaciones, consejos no recomendaciones, sugerencias, estrategias que podrían usarse, Miguel Ángel, para evitar que las mamás, además de ser madres, además de ser amas de casa, además de ser maestras algunas, o trabajadoras, en muchos casos, además de ser hijas, de ser hermanas, también tener que ser la maestra de sus hijos, ¿no? Juan Carlos, y ya por último, y habrá que repetir la invitación porque obviamente quedan muchos temas en el tintero y este es un proceso no estático, ¿no? Sino que tendremos que ir seguir analizándolo. Pero en esto que decías de que no era un problema tecnológico sino pedagógico, ¿qué implica? Es decir, ¿tienen que ser los maestros más creativos para a distancia poder generar interés, o a qué te refieres? Sí, a no suponer, primero a no suponer que con YouTube y con la programación de la televisión ya lo hicimos. El problema no se resuelve con eso. El problema es lo que decíamos al principio del programa de primer año de la primaria. Implica esta tarea tremenda de enseñar a leer y escribir. Imagínate en primaria, ¿cómo hacerlo a través de una pantalla? No es un reto fácil, es un reto complicado. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué ejercicios podemos realizar para que esta materia se trabaje desde casa? No puede ser igual la enseñanza a distancia, es decir, no solamente es te hago llegar los mismos contenidos que te hacía llegar cuando estabas en el salón. No. Tiene que ser mucho más viva, mucho más vibrante. Tenemos que ponerle más imaginación. Por ejemplo, en una clase donde hay 30 niños o 45 niños en el bachillerato, la posibilidad de que los muchachos opinen en una sesión de 30 minutos es
inútil, no pueden opinar en una clase todos. Entonces, no trabajemos en grupos numerosos, trabajemos con grupos pequeños. Yo, profesor, preparo una clase de 15 minutos, 20 minutos, porque además la gente probablemente esté en otra cosa al mismo tiempo, una clase de 15, 20 minutos con lo esencial. Perdón, con 15 alumnos, nada más. ¿Para qué? Para que puedan opinar, para que puedan preguntar, para que puedan sacar las dudas. Y la misma clase la repetirá el maestro con otro grupo. ¿Qué puedes hacer también? Puedes usar a los alumnos más avanzados como profesor y decirle, ayúdame, tú encárgate de trabajar con estos chicos. Probablemente sea más fácil y haya más confianza en trabajar con un grupo de los chicos más atrasados, que lo haga un estudiante de bachillerato con ellos y no solo el profesor. O sea, hay muchas posibilidades que se pueden contar a través de un teléfono, Miguel Ángel. Luego hay que ir a vivirlo en la pantalla. No es fácil. Yo fui profesor, no es fácil. Pues Juan Carlos, te agradezco muchísimo tu tiempo, la información, todo este análisis que nos compartes de esta compleja situación que estamos viviendo. Habrá que repetir la invitación para seguir conversando estos temas. Por lo pronto, te agradezco mucho tu tiempo y la valiosa información que has compartido con nuestro auditorio. Gracias y muy buen día. Gracias, Miguel Ángel. Buenos días. Juan Carlos Yáñez, especialista en pedagogía de la Universidad de Colima. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Información internacional. Oigan, y en un tema importante, también relacionado con la pandemia, pues hay procesos que no se pueden parar o que están estipulados que continúen. Entre ellos los procesos político-electorales, ¿no? Vamos a tener en medio, si continúa la pandemia, si se extiende, en el caso de nuestro país hasta el siguiente año, pues tendríamos a la par un proceso político-electoral, precampañas y campañas, definición de candidatos y luego una elección a mitad del año, si siguiéramos todavía con problemas de la pandemia. Hay en otros países, y es el caso de Estados Unidos, pues preocupaciones mayores porque hay una elección más pronto en términos de calendario y estamos en medio todavía de un problema de contingencia sanitaria. Pues en ese orden de ideas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el día de hoy una serie de tweets en los que plantea la posibilidad de aplazar las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, alegando pues que las circunstancias actuales relacionadas con la pandemia podrían hacer que el proceso democrático no fuera el adecuado. Se trata de la primera vez que un presidente de Estados Unidos plantea esta posibilidad, algo que los demócratas temían desde que empezó la pandemia por el COVID-19. Y habría que contextualizar que todos los sondeos ponen bastante por abajo al presidente Donald Trump, que será el candidato republicano, respecto a quien será su rival del Partido Demócrata, Joe Biden. Y eso que es bastante, muy poco carismático Biden, ¿no? Yo no, como que no lo visualizo como presidente, pero los sondeos pues lo ponen bastante por arriba que Donald Trump. O sea, hay una evaluación negativa de la gestión de Donald Trump. La fecha de las elecciones presidenciales está fijada por la Constitución de Estados Unidos y el presidente, carece de competencias para cambiarlas de manera unilateral. Pero solo el hecho de plantear un aplazamiento constituye pues algo novedoso, pues esto no había sucedido en la democracia estadounidense y abre la posibilidad de que el propio Trump o sus seguidores más fieles, cuestionen la legitimidad de unas elecciones que como ya les decía, en los sondeos pues no sale muy bien Donald Trump. Dijo que con el sistema universal de voto por correo, no el voto para los ausentes que va bien, las de 2020 serán las elecciones más fraudulentas e imprecisas de la historia. Sería una gran vergüenza para Estados Unidos. Aplazamos las elecciones hasta que las personas puedan votar de forma adecuada y segura, fue uno de los tweets de Donald Trump.
Desde hace semanas Biden viene aumentando su ventaja respecto a Trump en los sondeos. Hay un portal que se llama Real Clear Politics que hace pues como un compilado de las encuestas, y ahí se muestra 8.4 puntos porcentuales de ventaja a nivel promedio de todas las encuestas a nivel nacional entre el ex vicepresidente del gobierno de Barack Obama, Joe Biden, y Donald Trump. 8.4 puntos porcentuales por arriba, que luego nos tenemos que ir al colegio electoral y que no es lo mismo, porque recordemos que en voto popular ganó Hillary Clinton, pero en el colegio electoral pues ganó estados que le daban más votos en el colegio electoral Donald Trump, y así está en la Casa Blanca. Pues ya veremos, pero ese es un tema que se va a encender en la discusión en Estados Unidos. Hay una preocupación legítima de que ante la pandemia puedan desarrollarse de manera adecuada los procesos democráticos sin poner en riesgo a la población. Hay una cosa que evaluar respecto a que la gente pues saldrá, no saldrá a votar, cambiará sus comportamientos, pero bueno, es una discusión interesante en un tema relevante que es la renovación del poder allá en la Casa Blanca. Vamos a hacer una pausa breve y continuamos con más información. Información local. Gracias por continuar con nosotros en Informe 24, producto de una alianza entre Grupo Audiorama Comunicaciones y estacionpacífico.com. Bueno, siguiendo con información local también relacionada con la pandemia, una de las cuestiones que se plantearon desde el arranque de la pandemia era que era importante identificar a los casos de COVID, identificarlos pronto para poderlos atender adecuadamente. En la conversación que esta semana tuvimos con el gobernador Ignacio Peralta, también él resaltaba la importancia de atender adecuadamente desde el inicio de los síntomas a las personas para que los casos no se agraven. Y también, si recordamos parte de la crónica personal que yo les relataba de cómo me fue con el COVID, la verdad es que cuando comencé con un tratamiento adicional, con el seguimiento puntual de un médico ya en el sector privado, que me dio un tratamiento mucho más completo, con corticoides, entiendo que algunos anticoagulantes y un montón de cosas, pues cambió totalmente mi estado físico. Y bueno, en ese sentido es importante poder comenzar rápido con los tratamientos, y muchas veces la bronca es que no se tiene claridad de si tendré eso o no tendré eso. No, pues es que no he perdido el olfato y el gusto, es que puede ser una gripa nada más. Entonces, por esto es importante la cantidad de pruebas que se están haciendo. ¿Cuántas pruebas se están haciendo en el estado de Colima? La Secretaría de Salud señaló que en el estado, tanto las instituciones locales como federales están realizando casi 100 pruebas por día para detectar a pacientes contagiados de COVID. El secretario técnico de esta dependencia estatal, Gustavo Gaitán Sandoval, precisó que en la entidad se hacen en promedio 99 pruebas de COVID al día, las cuales se procesan principalmente en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Apuntó que las muestras en la capital se toman en el Hospital Regional Universitario y también en algunos otros centros de salud. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el funcionario de la Secretaría de Salud ayer miércoles en la videoconferencia que se hace todos los días para actualizar la información sobre la pandemia. En promedio se están realizando 99 pruebas diarias. Las pruebas por PCR del COVID-19 se procesan en el Laboratorio Estatal de Salud Pública y las del Seguro Social, de acuerdo a su normatividad, donde ellos decidan. En ocasiones las mandan a Jalisco, a la Ciudad de México, o incluso creo que por ahí están negociando para que también se lleven a cabo aquí en la Universidad de Colima. Las muestras se toman en las unidades por parte de nosotros, de su derecho a audiencia, o en la Secretaría de Salud. Bueno, casi 100 pruebas por día. Es importante que la gente que tenga síntomas compatibles con COVID, con tener 2 de los síntomas que ya hemos dicho, escurrimiento nasal, dolor de cabeza, malestar corporal, fiebre, tos, etcétera, pérdida de gusto y olfato,
conjuntivitis, dolor en los ojos, 2 de esos síntomas, que vayan a hacerse la prueba. Es importante detectar rápido, empezar rápido con el tratamiento. Miguel Ángel Vargas y estacionpacífico.com en Informe 24. Y bueno, gracias por haber estado a lo largo de estas 2 horas con nosotros. Esperamos que la información aquí compartida haya sido útil para todos ustedes. Desgraciadamente se nos terminó el tiempo, se nos quedaron algunos temas en el tintero, incluso una de las entrevistas que teníamos planeada para el día la vamos a recorrer para el día de mañana. Queremos platicar de la reforma al sistema de pensiones, que es un tema relevantísimo para la clase trabajadora en nuestro país, y que buscaremos abordarlo a profundidad. Gracias a todas las personas que nos dejaron sus comentarios, algunos ya los responderemos después del programa. Les recuerdo que para entrar en comunicación con nosotros, para entrar en nuestras listas de difusión, el WhatsApp es 312-171-0598. A nombre de todo el equipo de Estación Pacífico, que hace posible en alianza con Grupo Audiorama Comunicaciones este programa, Informe 24, yo me despido, soy Miguel Ángel Vargas y les deseo, ¿qué día es hoy? Jueves ya, les deseo el jueves que ustedes se merecen, es quincena, si tienen trabajo ojalá les paguen a tiempo y ojalá ustedes administren sabiamente ese dinero, porque estamos en un momento económico muy complejo. Gracias y pásenla muy bien. Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron